Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Decían que ella había perforado gigantes, que selló el destino de los propios dioses. Pero ahora, la lanza de Odín está perdida. Y 4 guerreros vikingos parten en una jornada donde cada paso puede ser el último. Pero esta no es solo una búsqueda de poder. Es una carrera contra el tiempo, contra fuerzas antiguas, contra el propio destino. Prepárate para una historia donde el mar devora, la tierra sangra, y el cielo observa en silencio. Estás a punto de conocer la misión más peligrosa jamás registrada en las sagas nórdicas. Esta es solo la primera parte, y ya comienza con sangre, acero, y leyendas que se niegan a morir. Siéntate junto a la hoguera. La jornada ha comenzado. Capítulo 1. El llamado de la niebla. Donde la jornada de los 4 guerreros comienza bajo los susurros de los dioses y la amenaza de lo desconocido. La lanza de Odín despierta, y con ella, los ojos del destino. La densa niebla se cernía sobre el fiordo mientras los 4 guerreros remaban contra la corriente, cada golpe de los remos quebrando el silencio del amanecer. No eran hombres comunes, sino escogidos entre los mejores para una misión que entraría en las sagas. La lanza de Odín, el arma que perforó gigantes y selló el destino de los dioses, estaba perdida en tierras desconocidas. Se decía que quien la blandiera tendría poder absoluto sobre los reinos de los hombres y los dioses. Pero el destino siempre exige su precio, y una misión así jamás sería sencilla. La jornada requeriría más que fuerza, requeriría coraje, astucia y la capacidad de enfrentar lo imposible. El viento helado cortaba como cuchillas, y los cuervos volaban inquietos sobre el dracar, como si presintieran que aquellos hombres estaban destinados a algo más grande de lo que imaginaban. Los mapas antiguos eran inciertos, y las historias sobre el territorio desconocido hablaban de tierras donde la propia naturaleza luchaba contra los intrusos. Criaturas que no pertenecían al mundo de los hombres acechaban en la oscuridad, y tribus nómadas protegían secretos que no debían ser descubiertos. Pero retroceder no era una opción. Sus nombres resonarían por los siglos, o serían olvidados como tantos otros que desafiaron al destino. Cada uno de ellos cargaba su propia razón para aceptar esa jornada. Para uno, la búsqueda de gloria. Para otro, un juramento hecho a un padre caído en batalla. El tercero quería probar que los dioses aún caminaban entre los hombres. Y el último, el último conocía una verdad que los otros ignoraban. Había más en juego que solo un arma. Había fuerzas que preferían que la lanza permaneciera perdida para siempre. Pero los 4 guerreros aún no lo sabían. No sabían que, al pisar aquella tierra olvidada, estarían despertando algo mucho más antiguo que la propia guerra entre dioses y gigantes. Capítulo 2. Los 4 del Lobo de Hielo. Donde conocemos a Nud, Njal, Dak y Birger, hermanos forjados en la guerra, sellados por el destino y elegidos para desafiar a los propios dioses. Desde tiempos inmemoriales, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre los hombres, el clan de los lobos de hielo forjaba a sus guerreros. Entre los muchos que nacieron bajo el emblema del lobo, 4 se destacaron por su valor, coraje y lealtad inquebrantable. Nud, Njal, Dak y Birger crecieron juntos, entrenando desde la infancia bajo la mirada vigilante de los veteranos de guerra, aprendiendo a manejar espadas, lanzas y hachas antes incluso de poder cargar sus propias armaduras. Sus historias eran distintas, pero sus destinos estaban entrelazados como los hilos de una alfombra de saga, tejida por el propio destino. Nud era el líder, no por elección, sino porque los demás lo seguían sin dudar. Desde joven, mostraba una mente aguda y una capacidad de prever los movimientos del enemigo que lo convertían en un estratega nato. Durante una incursión contra una aldea costera protegida por un fuerte de madera, fue él quien elaboró un plan para atraer a los guerreros locales a una emboscada, asegurando la victoria sin que su clan perdiera muchos hombres. Con una presencia imponente, sus ojos fríos y su voz firme inspiraban respeto. No era el más fuerte ni el más rápido, pero su inteligencia en combate y su sentido del deber eran incuestionables. Había en él una seriedad que pocos se atrevían a desafiar, y su espada ya había cegado vidas suficientes como para grabar su nombre en las runas del destino. A su lado estaba Njal, un coloso de carne y hueso, tan fuerte como un oso de las montañas. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices de batallas pasadas, trofeos de guerras que no solo había sobrevivido, sino ganado. Cuando aún era un joven, salvó su aldea al aplastar el cráneo de un guerrero sajón con sus propias manos,
una hazaña que hizo que su nombre fuera respetado entre los guerreros más viejos. Su hacha era una extensión de su cuerpo, y cada golpe que daba podía derribar a un hombre con armadura completa. A pesar de su apariencia brutal, Njal era leal como un hermano y protegería a sus compañeros hasta su último aliento. Durante el asedio al fuerte de Jorvik, sostuvo la línea solo mientras los demás se replegaban, asegurando que sus aliados pudieran reagruparse. Existía una leyenda entre los guerreros de que Njal no sentía dolor, pero la verdad era que simplemente se negaba a ser dominado por él. Dak era el más inteligente entre ellos, el maestro de los mapas, aquel que leía las estrellas como si fueran letras de un pergamino. Su papel en el grupo iba más allá de luchar, era quien guiaba, planeaba y comprendía los peligros antes de que se manifestaran. Nacido hijo de un comerciante y una mujer de tierras orientales, Dak poseía un vasto conocimiento sobre otras culturas y modos de guerra. Estudiaba con los ancianos, aprendía lenguas extranjeras y entendía los secretos del mar. En una misión peligrosa a través de un mar tempestuoso, fue Dak quien trazó la ruta que evitó las rocas traicioneras que habían hundido tantas embarcaciones antes que ellos. No era un luchador brutal como Njal, pero sabía dónde golpear a un oponente para derribarlo con un solo golpe certero. Sus armas eran la astucia y la previsión, y sin él, el grupo ya habría encontrado su fin hace mucho tiempo. Por último, estaba Birger, el más joven e impulsivo del grupo. Creció escuchando las historias de los Skalds y siempre deseó tener su propia saga contada junto a las hogueras del clan. Su espíritu era indomable, y su coraje rozaba la imprudencia. Durante un ataque a un castillo franco, fue él quien escaló las murallas solo para abrir las puertas desde dentro, asegurando la victoria de su pueblo. Su rapidez y habilidad con las dagas eran legendarias, y pocos podían seguirle el ritmo en combate. Pero, a pesar de su destreza, aún era joven y muchas veces no medía los riesgos de sus actos. Sin embargo, su presencia era vital para el grupo. Era el quien mantenía viva la esperanza, quien hacía bromas incluso en los momentos más oscuros y quien recordaba a los demás que, por más sombría que fuera la batalla, siempre había un motivo para luchar. Estos 4 guerreros habían luchado codo a codo en innumerables batallas, cada uno confiando en el otro como si fueran hermanos de sangre. Juntos, cruzaron tierras desconocidas, enfrentaron ejércitos enteros, atravesaron tormentas y desafiaron criaturas que parecían salidas de las leyendas. Pero ahora, estaban a punto de embarcarse en una jornada diferente a todas las anteriores. La misión que les había sido confiada era demasiado peligrosa incluso para los guerreros más experimentados del clan, pero si había alguien capaz de completarla, eran ellos. Decían que la espada de Odín estaba perdida desde la gran guerra entre dioses y gigantes. Quien la encontrara tendría poder sobre los reinos de los hombres y los dioses. Pero el camino hasta ella no era simplemente una cacería, era una prueba impuesta por los propios dioses. Criaturas sombrías acechaban en los territorios inexplorados, ejércitos de guerreros sin piedad patrullaban las fronteras y tormentas dignas de la ira de Thor aguardaban a quienes osaran atravesar lo desconocido. Nud sabía que esta sería su mayor prueba. Njal afiló su hacha y se preparó para los desafíos venideros. Dak estudió los mapas y buscó señales de antiguos relatos sobre el camino. Y Birger, con un brillo en los ojos, sabía que esta sería la jornada que transformaría sus nombres en leyenda. Sin mirar atrás, los 4 guerreros partieron bajo la pálida luz de la luna, rumbo a lo desconocido. Pocos sabían que estaban a punto de entrar en una batalla mucho mayor que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. La jornada hacia la leyenda comenzaba, y solo los dignos sobrevivirían. Capítulo 3. La llama del destino. Donde la revelación de la lanza de Odín convoca a los 4 hermanos de guerra a cruzar los mares, dejando atrás el mundo conocido. La leyenda ahora tiene un camino y un precio. El amanecer de aquel día trajo un llamado que cambiaría el destino de 4 guerreros. Nud, Njal, Dak y Birger fueron convocados al gran salón del Jarl, donde el humo de los braseros se mezclaba con el aroma del hidromiel y la carne asada. La noticia llegó como el trueno de Thor. La legendaria lanza de Odín, Gungnir, había sido vista en tierras desconocidas, y solo los más valientes podrían partir para reclamarla. El Jarl, un hombre de presencia imponente, explicó que la lanza se había perdido durante la guerra entre dioses y gigantes, y que, según los Skalds, quien la empuñara tendría dominio sobre los reinos de los hombres y los dioses. Aquella no era una simple expedición, era una misión que podía cambiar el curso de la historia. Nud, siempre el estratega, hizo preguntas agudas sobre la veracidad de la información y los peligros que encontrarían. Njal, por su parte, escuchaba en silencio, su puño cerrado sobre el mango de su hacha,
listo para el desafío. Dak, el maestro de los mapas, ya visualizaba las rutas posibles, calculando los riesgos, mientras Birger, el más joven, apenas podía contener su entusiasmo. Cuando la audiencia terminó, los cuatro se miraron entre sí. No había vacilación en sus ojos. Partirían con la primera luz del sol. Los preparativos comenzaron de inmediato. El Drakkar, bautizado como Tormenta del Norte, fue reforzado para la larga travesía. Escudos fueron renovados, velas remendadas y provisiones almacenadas. Barriles de hidromiel y carne seca fueron cargados, así como pieles para resistir el frío de las tierras desconocidas. Nud supervisaba todo con ojos atentos, mientras Njal probaba las nuevas hachas dobles que llevaría. Dak esparcía sus mapas sobre una mesa de roble, trazando posibles rutas y anticipando desafíos naturales. Birger, siempre inquieto, afilaba su daga corta, imaginando las glorias por venir. Las armas eran la extensión de sus almas. Nud, el líder, portaba una espada de hoja ancha, regalo de su padre, con runas talladas a lo largo del filo. Njal confiaba en sus hachas gemelas, cuyo peso manejaba con maestría. Dak poseía un arco de tejo, capaz de perforar armaduras ligeras a gran distancia, y una daga curva para combates cercanos. Birger, joven y veloz, prefería una espada corta y un puñal, armas que favorecían su rapidez. Cuando llegó la mañana de la partida, el clan se reunió en el puerto para despedirse. Mujeres y niños lanzaban bendiciones a los guerreros, mientras los ancianos murmuraban oraciones a los dioses. El Jarl entregó a Nud un pequeño amuleto de hierro, diciendo que había sido forjado en las llamas de Muspelheim y que traería protección contra fuerzas oscuras. El Drakkar se deslizó por las aguas, impulsado por remos firmes y vientos favorables. Con los ojos fijos en el horizonte, los cuatro guerreros partieron rumbo a lo desconocido. Los cuatro guerreros partieron con la promesa de lo desconocido al frente y la vastedad del océano envolviéndolos. El Drakkar, robusto y adornado con tallados de serpientes y runas protectoras, cortaba las aguas heladas como una bestia ancestral. Cada uno de los guerreros desempeñaba una función esencial para la supervivencia de la expedición. Nud, el líder, mantenía los ojos siempre fijos en el horizonte, guiándolos con la sabiduría de un guerrero que conocía tanto el mar como la batalla. Njal, de brazos fuertes como troncos de roble, manejaba los remos con destreza, asegurando que la embarcación resistiera las mareas y tormentas. Dak, con sus mapas de piel de cabra, analizaba cada ruta con minuciosidad, descifrando señales ocultas en las estrellas y las corrientes. Birger, el más joven, cargaba con la responsabilidad de aprender y servir, siempre atento, absorbiendo las lecciones de sus hermanos de armas. Los primeros días fueron tranquilos, con los vientos soplando favorablemente y los dioses aparentemente bendiciendo la jornada. Cantaban canciones antiguas, contaban historias sobre sus glorias pasadas y mantenían un espíritu elevado. Pero esa calma no duró mucho. En la segunda semana, el mar mostró su verdadero rostro. Olas colosales se alzaron ante ellos como murallas de hielo, y vientos cortantes los azotaban como cuchillas invisibles. La tormenta duró 3 días y 3 noches, poniendo a prueba la resistencia de cada hombre a bordo. Njal, con su fuerza, sostenía el timón con firmeza mientras Nud gritaba órdenes sobre el rugido del viento. Dak intentaba mantener los mapas secos e intactos, mientras Birger, luchando contra el miedo, ayudaba a amarrar los suministros para que no fueran arrastrados por el mar. Cuando la tormenta finalmente se disipó, los guerreros emergieron exhaustos, pero victoriosos. El Drakkar, aunque dañado, aún estaba entero. Sabían que estaban entrando en una jornada que los pondría a prueba a cada momento. Durante el resto del primer mes, enfrentaron desafíos constantes. El hambre que se insinuaba cuando fallaba la pesca, la sed cuando los barriles de agua endulzada se vaciaban más rápido de lo previsto, y las miradas vigilantes de criaturas desconocidas que parecían acecharlos desde las profundidades. Pero algo más los inquietaba. Sueños extraños y visiones atormentaban sus noches. Imágenes de antiguas batallas, de dioses y gigantes en conflicto, de una sombra cerniéndose sobre la tierra. ¿Sería una advertencia? ¿O solo el peso de la misión infiltrándose en sus mentes? Los guerreros sabían que esa era apenas la primera etapa. El verdadero desafío estaba por delante, oculto entre los misterios de la tierra desconocida que los esperaba. El mes siguiente traería aún más pruebas, y tendrían que estar preparados para todo. Capítulo 4. La Isla de las Sombras. Donde el hambre lleva a los guerreros a una tierra rodeada de niebla, y lo que parecía un refugio se revela como una emboscada sangrienta.
El bosque habla y no perdona a los invasores. El segundo mes de la travesía trajo desafíos aún más severos. El frío implacable del mar abierto dio lugar a una nueva amenaza, el hambre. Los víveres que llevaban desde el inicio del viaje se habían reducido casi a nada. Los barriles de hidromiel estaban vacíos, los trozos de carne salada fueron consumidos hasta el último pedazo, y la harina restante ya estaba enmohecida. Sin otra opción, los 4 guerreros decidieron buscar tierra firme antes de que el hambre los debilitara al punto de convertirse en presas fáciles para cualquier enemigo que cruzara su camino. Fue entonces cuando avistaron una isla envuelta por una densa neblina, con montañas al fondo y un bosque cerrado que se extendía hasta el horizonte. Parecía un lugar inexplorado, salvaje y prometedor. El dracar se deslizó por las aguas tranquilas hasta la orilla, y apenas tocaron tierra, percibieron cuán antigua parecía aquella tierra. Árboles inmensos se alzaban como centinelas ancestrales, y el silencio solo era interrumpido por el susurro del viento y el canto distante de aves desconocidas. Allí podrían cazar y reabastecer sus provisiones antes de retomar la travesía. Sin perder tiempo, montaron un campamento cerca de la playa, donde el terreno era más abierto y permitía una visión clara de posibles amenazas. Nud organizó la distribución de tareas. Njal y Birger saldrían a cazar, Dak quedaría encargado de explorar los alrededores y buscar fuentes de agua, mientras Nud reforzaría el campamento y prepararía una fogata para cocinar lo que pudieran capturar. La caza fue productiva en los primeros días. Njal volvió con un jabalí sobre los hombros, y Birger logró abatir un ciervo con su lanza. Se alimentaron bien por primera vez en semanas, recuperando fuerzas y restaurando el ánimo. Durante 4 días todo transcurrió con tranquilidad. El entorno, a pesar de ser hostil, no parecía albergar grandes amenazas. Pero en el 5.º día, cuando ya se preparaban para partir, la selva reveló su verdadero peligro. Al caer la noche, mientras se reunían alrededor del fuego, un sonido extraño resonó entre la maleza. Un crujido apresurado, seguido de murmullos casi inaudibles. Nud fue el primero en levantarse, posando la mano sobre el mango de su espada. Njal apretó los puños, listo para aplastar a cualquier cosa que surgiera de las sombras. Birger, siempre inquieto, sintió la tensión en el aire y desenvainó su daga. Dak, que hasta entonces revisaba los mapas, alzó la vista justo a tiempo para ver los primeros proyectiles surcar el aire. Una lluvia de flechas vino desde los árboles, veloz e implacable. El grupo reaccionó instintivamente, rodando lejos de la fogata para evitar ser blancos fáciles. Dak gritó cuando una de las flechas se clavó en su brazo izquierdo, el impacto lo suficientemente fuerte como para derribarlo al suelo. Pero no había tiempo para el dolor, los atacantes surgieron inmediatamente después. Eran hombres de piel marcada con pinturas rojas, vestidos con pieles de animales y portando armas rústicas pero letales. Sus ojos brillaban con la furia de guerreros que protegían su territorio con fanatismo. Avanzaron como una ola violenta, lanzas y hachas en mano, intentando cercar a los 4 vikingos. Nud reaccionó primero, desenvainando su espada y cortando al primer enemigo que se aproximó. El golpe fue limpio, preciso. Njal, al ver a Dak herido, rugió como una bestia y corrió hacia la línea del frente, agarrando a uno de los atacantes por el cuello y estrellando su cráneo contra una roca cercana. Birger, ágil como siempre, giró en el aire y clavó su daga en la garganta de otro enemigo antes de que pudiera atacar. La batalla fue rápida y brutal. En pocos minutos, el suelo estaba teñido de sangre, los cuerpos de los nativos caídos alrededor del campamento. Dak se apoyó en Nud para levantarse, el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero aún en pie. «Puede que no tengamos mucho tiempo antes de que vuelvan con refuerzos», murmuró entre dientes apretados. Nud asintió, comprendiendo que aquella isla, que antes parecía una bendición, se había convertido en una trampa mortal. Sin dudarlo, desmontaron el campamento con rapidez. Cargaron lo que pudieron, llevaron a Dak al barco y empujaron el dracar de regreso al mar antes de que aparecieran nuevos enemigos. Las antorchas surgieron en el bosque minutos después, indicando que los nativos se estaban reuniendo para un nuevo ataque, pero ya era tarde. El barco se alejaba rápidamente, deslizándose por las aguas oscuras, dejando atrás el improvisado campo de batalla. Cuando finalmente estaban lo suficientemente lejos, Nud lanzó una última mirada a la isla, grabando en su memoria la lección aprendida. No solo el mar albergaba peligros. La tierra firme también era un campo de batalla constante, y cualquier error podía significar la muerte. El segundo mes había llegado a su fin, y la travesía estaba lejos de terminar. Capítulo 5.
la sombra de la lanza, donde una isla olvidada guarda la primera señal verdadera de la reliquia divina. Pero antes de que la caza comience, los 4 guerreros deben sobrevivir al cautiverio, escapar de la muerte y enfrentar el presagio que los aguarda bajo la luna. Después del brutal ataque en la isla de los nativos pintados de rojo, los 4 guerreros pasaron semanas navegando sin rumbo fijo. El cielo abierto y el mar implacable los ponían a prueba cada día, mientras luchaban contra tormentas furiosas y vientos traicioneros. El tiempo comenzaba a volverse un enemigo silencioso. Cada día sin progreso era un día menos de provisiones, un día más de desgaste físico y mental. Pero entonces, en el 20º día del tercer mes, el destino les envió una señal. Era una mañana de cielo despejado cuando avistaron, en el horizonte, una isla diferente a cualquier otra que hubieran visto. Mientras que las tierras anteriores eran salvajes e inexploradas, esta mostraba signos evidentes de civilización. Un faro de piedra se alzaba majestuoso en la costa, alto y robusto como un guardián silencioso. Pero lo que más llamó la atención de Dak, el estratega y cartógrafo del grupo, fue un detalle peculiar. A medida que el sol ascendía al mediodía, la sombra del faro se alargaba con la forma exacta de una lanza. «Eso no puede ser coincidencia», dijo Dak, aún con el brazo vendado por la flecha que lo había herido semanas atrás. Nud, que observaba con ojos atentos, asintió. «Si hay una señal, hay una historia. Si hay una historia, hay algo enterrado aquí». Sin dudar, condujeron el Drakkar hacia la costa. El desembarco fue cauteloso, diferente a las veces anteriores. Ya habían aprendido que cualquier tierra podía esconder peligros. Pero, para su sorpresa, la isla no parecía hostil. Ruinas de una aldea antigua estaban esparcidas por la ladera, como si ese lugar hubiera sido alguna vez un punto importante del pasado, ahora olvidado por el tiempo. Las casas de piedra estaban desgastadas, pero algunas aún resistían el viento salado del océano. «Un lugar abandonado o una trampa esperando ser activada», murmuró Birger, siempre desconfiado. Nud ordenó montar un campamento más estructurado esta vez. No podían permitirse otra retirada apresurada como en la isla anterior. Escogieron un punto elevado, cerca del faro, para garantizar una visión amplia de los alrededores. Construyeron barricadas rudimentarias con madera y piedras, reforzaron las tiendas y colocaron centinelas para evitar sorpresas desagradables. Con un refugio seguro, pudieron, por primera vez en mucho tiempo, preparar un plan de búsqueda más elaborado. Dak estudió los mapas antiguos y cruzó información con las historias que habían oído sobre la lanza de Odín. Si el faro estaba allí para marcar algo, entonces debía haber registros o inscripciones escondidas en algún lugar. Si yo fuera un rey, un guerrero o un dios escondiendo algo de valor, ¿dónde dejaría mi marca?, preguntó Njal, mientras afilaba su hacha y miraba el horizonte. Dak sonrió. Si los constructores de este faro querían que alguien viera esa señal, entonces hay algo más cerca. Y lo vamos a encontrar. La caza por la reliquia finalmente había comenzado. Pasaron semanas en medio de la búsqueda incesante. Cada ruina investigada, cada piedra removida y cada pista analizada solo los llevaba a más dudas. El faro con la sombra de lanza había sido una señal clara, pero la verdad seguía enterrada en algún lugar desconocido. El desgaste comenzaba a pesar. La paciencia se agotaba. La isla, antes un refugio, ahora parecía una jaula invisible, manteniéndolos prisioneros de la incertidumbre. Entonces, en un día de exploración profunda por los bosques del este, todo cambió. Fue Njal quien escuchó primero. El sonido de pasos leves, cuidadosos, como si fantasmas se deslizaran entre los árboles. El instinto del guerrero se encendió de inmediato. Antes de que pudiera alertar a los demás, algo silenció el ambiente, un zumbido repentino y agudo, seguido del sonido de una red cayendo. En cuestión de segundos, los 4 fueron derribados por trampas meticulosamente colocadas. Desde lo alto, entre las ramas, aparecieron las figuras de los responsables. Hombres y mujeres de ropas oscuras, pieles curtidas por el sol, ojos atentos como los de un depredador. Nómadas. Pero no cualquier tribu, eran cazadores de invasores, defensores de un territorio que ningún mapa marcaba. Nud intentó levantarse, pero una lanza fue apuntada a su garganta. «Han cruzado tierras prohibidas», dijo uno de los nómadas, con voz firme y sin emoción alguna. Fueron llevados a una aldea oculta entre colinas, donde llamas parpadeaban en hogueras bajas y tiendas de cuero animal formaban un círculo en torno a una construcción mayor, probablemente el lugar de reunión de los líderes. Mantenidos bajo vigilancia constante,
no les dieron comida ni permitieron que hablaran entre ellos. La tensión en el aire era cortante. Cada mirada intercambiada estaba cargada de sospecha y juicio. En la segunda noche del cautiverio, Nud notó algo. Aquellos nómadas no los habían matado de inmediato, lo que significaba que querían algo de ellos. Tal vez creían que los vikingos eran más que simples saqueadores. Y entonces llegó la oportunidad. En la tercera noche, cuando la mayoría de los guerreros se había retirado, quedaban solo unos pocos centinelas adormecidos alrededor. Fue entonces que Dag, aún con el brazo herido, susurró: «Si no salimos ahora, podrían decidir que ya no valemos nada». Usando piedras afiladas que encontraron en el suelo, cortaron las ataduras con paciencia y precisión. Nud hizo una señal a los demás y, sin dudar, avanzaron. Njal derribó a uno de los centinelas con un golpe seco en la nuca, mientras Birger, siempre ágil, se deslizaba entre las sombras sin ser visto. En cuestión de minutos, estaban fuera de la aldea. Pero antes de correr hacia el campamento, algo llamó su atención. Una estructura de piedra, antigua y desgastada, se alzaba parcialmente cubierta por la vegetación. Parecía una entrada. ¿Pero a dónde? Al acercarse, vieron lo que parecía una caverna esculpida en la roca. Pero lo que realmente hizo fruncir el ceño a Nud fue la silueta que se dibujaba bajo la luz de la luna. Detrás de la caverna, una montaña se erguía, con una forma que recordaba el contorno de una lanza apuntando al cielo. La segunda pista estaba justo delante de ellos. Lo que sea que estuvieran buscando, estaba más cerca que nunca. Capítulo final: La puerta de la leyenda. Donde se derramó sangre, donde el miedo fue vencido, y donde el verdadero camino hacia la lanza de Odín finalmente se revela. Sobre ellos, la montaña los llama, y solo los dignos ascenderán. La caverna frente a Njal y sus compañeros parecía oscura y amenazante, pero su espíritu de líder no vacilaba. A cada paso, el sonido de las gotas de agua resonaba en las paredes de piedra, y el olor húmedo del interior de la montaña impregnaba el aire, pesado y helado. Sabían que se acercaban a algo grande, algo que cambiaría el rumbo de la travesía. Pero la oscuridad, como siempre, traía consigo peligros ocultos. A medida que avanzaban, una sensación de incomodidad crecía en sus corazones. Algo no estaba bien. El silencio de la caverna, antes profundo y absoluto, fue interrumpido por un rugido distante, que reverberó entre las rocas como un trueno lejano. Los ojos de Dag brillaron con una mezcla de curiosidad y alerta. «Prepárense», dijo con voz grave, el tono de mando nítido. Cuando llegaron al final del túnel, la caverna se abrió en una gran sala. En el centro, una inmensa montaña de piedra se alzaba, desafiando a cualquiera que osara enfrentarla. Pero antes de que pudieran siquiera considerar escalarla, un sonido bajo y amenazante surgió de las sombras. De pronto, lobos enormes, con ojos que brillaban como brasas, emergieron de las grietas de la roca, sus colmillos afilados reflejando la tenue luz de la caverna. Era una guarida de lobos, y no estaban dispuestos a dejar pasar a los intrusos. La batalla fue feroz. Las garras afiladas de los lobos cortaban el aire y sus mordidas eran rápidas e implacables. Cada golpe de espada de Njal y sus compañeros atravesaba el aire, pero los lobos eran ágiles e imperturbables. Sintiendo el olor de la sangre y la presión de cada ataque, lucharon con todo lo que tenían, pero la ferocidad del combate dejó sus huellas. Heridas leves pero dolorosas cubrían sus cuerpos, cortes y arañazos que, aunque no graves, eran recordatorios de la furia de la batalla. Tras la caída del último lobo, los sobrevivientes estaban exhaustos, pero aún en pie. El silencio volvió a reinar, interrumpido solo por el sonido jadeante de sus respiraciones. Njal, aunque con la ropa manchada de sangre y el dolor de las heridas, miró hacia la montaña frente a él. La cima aún parecía distante, pero sabía que habían superado un gran obstáculo. Con una expresión decidida, alzó la mano, sus ojos ardiendo con la intensidad de la visión. «Estamos en el camino correcto», proclamó, su voz reverberando en la caverna y haciendo eco en las montañas. «Nada nos detiene. El verdadero viaje empieza ahora». Y con eso, sus compañeros, aunque heridos, encontraron fuerza en las palabras de su líder. Comenzaron a escalar, enfrentando la montaña no solo con sus fuerzas físicas, sino con la certeza de que cada desafío los acercaba más a su grandioso destino. El próximo reto los esperaba, y la historia continuaba. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas.
La travesía continúa.